Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Escena del Crimen. Hoy, ya como ven a mis espaldas, tenemos un caso nuevo, Vigilante Mortal. Este caso les va a traer tiene de hecho la memoria muy fresca en nuestro país en materia de casos criminales. Les va a traer recuerdos negativos y, claro, decididamente les hablaremos en este sentido. La sensibilidad que todavía trae este caso es muy reciente. Vamos a hablar de apenas agosto del año 2023 cuando sucede este trágico hecho. Ella faltaba poco para cumplir 21 años y él, obsesionado con ella, decidió matarla de una manera brutal. Este es el caso que probablemente se sume a otros tantos de feminicidio donde no hay nada que explicar, pero sí festejar que al menos el Ministerio Público en esta ocasión fue bastante diligente a la hora de realizar una investigación. Bienvenidos a otro capítulo más de Escena del Crimen. Les dije al principio que nuestra protagonista de este caso, Katia, tenía muy poco para cumplir 21 años. Bastante joven, y decidió hacer una fiesta o salir a una fiesta para festejar, adelantar un poco ese cumpleaños. Entonces lo hizo un fin de semana y ya al terminar, digamos, esa fiesta iba a suceder todo. Pero tuvo una previa. Ella, ya con una vida dejada atrás, una vida que probablemente le iba a traer muchos problemas por esos primeros signos de violencia que había mostrado el que va a ser su ejecutor después, es que decide dar vuelta a página y conoce a otro joven. Ese joven iba a ser el que la iba a llevar hasta la casa y ocurriría lo peor más adelante. Vamos primeramente al encuentro que iba a tener, esas horas previas nada más de Katia. El encuentro. ¿Cómo no recordarle, verdad? Que era una chica llena de luz, llena de vida. Y es muy triste que estemos acá en estas instancias, ¿verdad? Recordando su vida de ese modo. Faltaban apenas 4 días para que Katia Brites celebrara su cumpleaños. Tenía 20 años y muchas ganas de vivir. Quizás por eso, y porque a veces la vida apremia con urgencias que no se explican, decidió adelantarse al calendario y festejar por anticipado. Su cumpleaños iba a ser el 1 de septiembre. Entonces ella salió con unos amigos a hacer la previa de su cumpleaños. Reunió a algunos amigos, armó una pequeña reunión. Entre risas, música y planes, tejió lo que sería su última noche. La cita fue especial. Además del festejo íntimo, había acordado encontrarse con Elías Ferreira, un muchacho con quien venía hablando desde hace algún tiempo. Él la pasó a buscar y juntos compartieron la velada. Ellos no eran pareja, no estaban juntos, nada. Se conocieron ese día porque estaban hablando por redes sociales. Entonces se habían citado ese día, se conocieron. Luego, como suele pasar en esas noches que se alargan, decidieron continuar la salida y trasladarse con otras amigas a otro sitio. Elías las llevó y regresó a casa. Todo parecía fluir entre la emoción de los encuentros y las promesas de madrugada. 10 minutos después de haberla dejado en lo que creían sería su destino final, Elías recibió un mensaje de Katia. Ella le pedía que volviera, que la buscara, que la llevara a su casa. Él no dudó y regresó a buscarla. Él ya estaba en su casa, ya había vuelto de la fiesta. Y Katia le escribe y le cuenta a él, ¿verdad? Que ella le dice, ya ahora sí ya me quiero ir a mi casa, pero estoy todavía con mis amigas en tal parte y no tengo cómo irme. Entonces él se levanta, sale otra vez de su casa y se va a buscarle a Katia para llevarle hasta su casa. Al llegar a la avenida San Ignacio, casi Eloy Fariña Núñez, entre Lucía Ortiz Lovera del barrio San Isidro de Lambaré, un vehículo ocupaba el angosto pasillo que debía recorrer para llegar a casa. Katia decidió bajar y caminar los 50 metros restantes hasta su hogar. Él justamente no le deja frente a su casa porque ella vivía en un barrio que se le dice el Pantanal. El Pantanal tiene unos pasillos muy finos, muy angostos. Solo eran unos pasos en su ruta cotidiana.
pero no sabía que esos metros se convertirían en un trayecto mortal. A Katia le faltaba muy poco para entrar a la casa y descansar finalmente de una jornada que la pasó bastante bien, adelantando ese día feliz de sus cumpleaños. Estaba ella acompañada, como ya habíamos anticipado, conocido a un joven nuevo, lo que representaba un poco esa vuelta de página que quería hacer después de una relación tóxica, una relación violenta. Lo que no pensó, lo que no imaginó en ese instante es que él volvió. Y volvió para ejecutar un plan que pretendía matarla a ella porque se habría probablemente enterado de que ella conoció a otro hombre. Esos celos desenfrenados pondrían a este protagonista como vigilante mortal. A bordo de un vehículo decidió hacer lo peor. Criminal al volante. Le está clavando ya. ¿Quién es? Le está clavando ya. ¿Quién es? No salga. El reloj marcaba las 7 del domingo cuando la tragedia terminó de consumarse. Katia Brites, que horas antes celebraba la vida, ahora luchaba por conservarla. Su regreso al hogar, ese espacio que presume seguro, fue interceptado por la violencia de un hombre que no supo aceptar el fin de una relación. Al llegar a la zona de su vivienda, ubicada sobre la avenida San Ignacio casi Eloy Fariña Núñez del barrio San Isidro de Lambaré, el angosto pasillo no permitió que su amigo Elías Ferreira ingresara con el vehículo. Un automóvil obstaculizaba el paso y sin saberlo, Katia bajó del coche. No podía imaginar que quien estaba al volante de ese vehículo era su expareja, Osvaldo Saracho, el hombre que transformaría esa última caminata en una emboscada mortal. Como el auto de este joven, de Osvaldo, ya estaba en el pasillo, la persona que le lleva a Katia no le lleva hasta frente a su casa, le deja en la esquina. Entonces ellas son 50 metros más o menos lo que camina para llegar a su casa. Y ese es el trayecto en el cual él le atropella. Katia llegó hasta el portón de su vivienda. Tenía una bota en la mano y buscaba su llave. Estaba a punto de abrir la puerta cuando Osvaldo aceleró a bordo de un Toyota modelo Allion. Y cuando ve que ella llega en un auto extraño porque se va con otra persona, la atropelló una y otra vez con brutal frialdad, hasta dejarla tendida, golpeada casi sin vida, frente al lugar que nunca alcanzó a cruzar. Conforme el video que nosotros al que pudimos acceder, que es un video que su propia hermana había filmado, 3 veces pasó encima de él, 3 veces la arrolló. Y también conforme a la testimonial del joven que le llevó, porque él nos manifestó que fue un primer choque. En ese primer choque ella cae, se levanta como para correr. También el joven que la acompañó a ella corre para auxiliarla, le vuelve a chocar. Ahí este otro joven sale ya huyendo porque también ya le había tocado a él, y ella ya se queda debajo del auto. Y ahí hace un siguiente, golpea la muralla del vecino, o sea, hace un arrebato de vuelta, o sea, son 3 veces. Joana Brites, su hermana, al escuchar los golpes, pensó que estaban atropellando a una vecina, pero los gritos de los vecinos la alertaron. Era Katia. Corrió y la encontró tirada en el suelo. Reconoció sus uñas recién hechas, las que la misma Katia le pidió la noche anterior que le pintara para el festejo anticipado de sus cumpleaños, previsto para el 1 de septiembre. Y nosotros escuchamos los ruidos y lo primero que me dice mi papá, trae tu celular para grabar, ¿verdad? Porque el auto iba y venía. Y yo no entendía qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Ese era el pilarcito, solamente esa visual, ese cuadradito que teníamos, ¿verdad?
Y cuando nosotros estábamos ahí, mi papá intentaba abrir la puerta. A la primera que intenta abrir la puerta, el auto viene otra vez. Y nosotros en un momento sabemos que había un cuerpito bajo el auto. Tampoco sabíamos que era mi hermana. Había mucha sangre. O sea, yo veía que había mucha sangre. Y en un momento una de las chicas que estaba acá, yo no sé quién me habló sinceramente, me dice, parece que es tu hermana. Y a la segunda que me dice, yo le digo, no, no es mi hermana. Y me dice, parece que sí. Yo no sé quién me levanta a mí. Y yo me voy y lo primero que veo es su manito, porque yo le había hecho un día antes las uñas. Y sí, era su manito y sus uñitas. Johanna se acercó a ella, la tomó de la mano y en ese breve instante Katia solo logró pronunciar una frase. Fue Osvaldo. Luego la apretó con fuerza y cerró los ojos. Ahí le agarré su cabeza porque era lo que ya estaba, digamos que saliendo un poco más debajo del auto. Y le dije, Katy, por favor, háblame. No te vayas de mí, háblame. Y le digo que me apriete mi mano y me aprieta así, lo último que pudo. Y lo último que me dice fue, es Osvaldo, es Osvaldo. Y ahí se desvanece. Hasta que él sale corriendo, se da cuenta que ya había gente alrededor, la hermana filmando, gente que salía a mirar. Entonces ahí le auxilian a ella, mueven el auto, le sacan debajo del auto y le llevan al hospital de La Marina, donde ella finalmente fallece por múltiples lesiones. A que él fuera aprendido en ese mismo momento, porque como le arrolló tantas veces y también le chocó al auto de la persona que le llevaba a ella, entonces él quedó sin el vehículo, quedó sin móvil. Y las mismas gentes del barrio es la que le aprende a él. Le golpean, él llegó todo golpeado a la fiscalía, le golpean, le aprenden, le llevan a la comisaría, la 17, si mal no recuerdo. Y luego de eso ya a la tarde yo le tomé su indagatoria y él enseguida fue imputado. Los médicos lucharon por reanimarla, pero cerca del mediodía confirmaron su deceso. Ella llegó con vida. Cuando me avisan a mí que ella estaba en el hospital, era aproximadamente las 7 de la mañana. Y en el transcurrir de una hora más máximo, ocurre el fallecimiento. Yo me apersono al hospital, también la médica forense, gente criminalística, y ahí nos explican los médicos de que ella ingresó a la sala de cirugía porque ellos trataron por todos los medios de parar las hemorragias internas que tenía, pero ya no hubo caso. Eran golpes internos, ¿verdad? El rostro, por ejemplo, ella tenía, porque entré a la sala, ¿verdad? No tenía totalmente descompuesto, sino era más bien el cuerpo. Evidentemente quedó debajo del auto y el ir y venir, el arrastrarle es lo que terminó por destruir los órganos internos. Tenía 20 años y se convirtió en una estadística más. Vamos a examinar un poco el aspecto forense de este caso. En heridas que hablan, vamos a ver un poco el detalle forense de lo que en aquel momento el médico había determinado como causas de muerte. El cuerpo de Katia fue trasladado hasta la morgue judicial de Asunción, donde fue sometido a una autopsia. De acuerdo con el informe forense, la joven falleció a causa de un shock hipovolémico por politraumatismo. La víctima presentaba fracturas en ambos brazos, piernas, tórax y también en la cabeza. Pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida, no pudieron evitar su fallecimiento debido a que explotaron literalmente los órganos internos de esta joven. Su muerte fue lenta y agónica. Básicamente todo su sistema colapsó debido a esa muerte traumática que había tenido en la casa. Ahora, en el cuarto capítulo vamos a explorar un poco todo lo previo a la muerte de Katia. Un vehículo que ni siquiera era de nuestro protagonista, del asesino. Todo esto también trajo alguna confusión en los primeros minutos de la investigación. Vehículo ajeno. ¿Quién pudiera imaginar un vehículo como instrumento de muerte? Osvaldo lo utilizó. No llegó armado, caminando
ni mucho menos en su propio coche. Se presentó al lugar en un automóvil ajeno que prácticamente había robado durante una reunión informal que compartía con algunos amigos. Él a la par de esa noche estaba en un encuentro también con otros amigos, violando su arresto domiciliario, porque él estaba con arresto domiciliario en ese tiempo por una causa anterior de violencia familiar, contra ella también. O sea, esa es la secuencia. Primero tenía una denuncia por violencia familiar, fue imputado por esa causa, tenía arresto domiciliario. Él, como te decía antes, se fue a una fiesta, a un encuentro de amigos en Fernando de la Mora, y de ahí él se apropia de un vehículo ajeno, saca las llaves del llavero donde estaban poniendo todas las llaves de todos los autos de esa fiesta, porque era una casa quinta en la que se reunieron unos cuantos amigos, ¿verdad? Entonces él saca las llaves y se va con el auto ajeno. El dueño del vehículo, Guzmán Florentín, aquella mañana del domingo, mientras buscaba su auto, recibió una llamada inesperada. Era el padre de Osvaldo. Le advirtió sobre lo ocurrido con Katia. El dueño de ese vehículo también declaró ayer y nos manifestó que él no le prestó el vehículo, así como él había dicho al inicio, ¿verdad? Que él prestó. Se apropió del vehículo, ¿verdad? Porque estaban las llaves en un sitio. Era una quinta donde ellos estaban compartiendo. Entonces él agarró la llave ajena y agarró el auto. Sin entender del todo lo que decían, Florentín se fue hasta la escena del crimen. Lo que encontró allí fue un doble golpe, la tragedia y su propio vehículo destrozado. Entró en shock. El Toyota Allion, que había sido parte de su vida cotidiana, ahora estaba empapado de una historia trágica. Sustraído sin su consentimiento, se convirtió en el arma de un feminicidio. Él obviamente no le dio permiso para que él saque su auto, porque yo creo que todos manejaban ahí la información de que él estaba con arresto domiciliario, estaba así como medio escondido, ¿verdad? Y bueno, desaparece con el auto del amigo y se va y le espera a ella. Ella no esperaba absolutamente porque había perdido contacto con él. Guzmán conocía a Osvaldo, lo describió como un conocido, no un amigo íntimo, pero sí parte del entorno. Sabía también que Osvaldo tenía arresto domiciliario, aunque admitió que tanto él como otros del grupo no prestaban demasiada atención a esa situación, porque nadie imaginaba que ese hombre, con antecedentes y con una orden judicial para permanecer en su casa, planearían una emboscada y usaría un vehículo ajeno como herramienta letal. Katia Brites no tuvo tiempo de identificar el automóvil que bloqueaba el angosto pasillo aquella mañana. Y así se dio la tragedia con un hombre que no debía estar en la calle, un vehículo que no debía estar en sus manos, una joven que no debía morir. Vamos a hacer la primera pausa en Escena del Crimen. Hoy estamos contando el caso de Katia Brites, esta joven que había sido asesinada en el año 2023 por un también joven expareja de ella que había tomado un vehículo para arrollarla de una manera violenta. Vigilante mortal. Este es el caso de esta noche y ya a la vuelta de la pausa, ¿cómo continúa esta investigación? Vamos a verlo. Retomamos el caso de Vigilante Mortal, donde la víctima es Katia Brites, una joven que apenas faltaban 3 días para cumplir 21 años y fue asesinada por su expareja, Osvaldo Saracho. Este joven que tuvo una relación con ella, sí, pero un año antes le había intentado ya sacar la vida a esta joven. Por eso fue que ella cortó con él, terminó su relación con este joven, dio vuelta a la página, pero él se obsesionó. A tal punto que no descartó la idea de volver con ella, pero desde un aspecto prácticamente psicópata. Fue así que la estudió, la vigiló, la seguía acechando al punto que aquel día de la fiesta se enteró que estaba con otra persona. Así decidió matarla y en esta segunda ocasión lo logró. La segunda vez.
La mañana del ataque no fue la primera vez que Katia Brites estuvo al borde de la muerte en manos de Osvaldo Saracho. Ya había sobrevivido una vez. Fue precisamente ese episodio anterior el que la empujó a terminar definitivamente la relación, casi un año antes. Pero en Paraguay, muchas veces, alejarse no es suficiente. Denunciar no alcanza. Y el miedo, aunque legítimo, no protege. Saracho tenía prohibido acercarse a ella. Pesaba sobre él una orden judicial de alejamiento. Ni siquiera debía pisar su cuadra. Sin embargo, lo hizo. Y no una, sino varias veces. La última acabó con su vida. Tenía ya él otra causa, la causa se estaba investigando, él fue imputado por la violencia y ya estaba por llegar a la audiencia preliminar más o menos de esa causa. Por eso es que yo le calculo más o menos un año de que ellos ya habían terminado, porque esa causa de violencia se inicia porque él no aceptaba la ruptura, o sea que ya hacía más o menos 2 o 3 meses cuando inicia esa causa, ¿verdad? La Fiscalía solicitó un informe a la Comisaría 17 Central sobre la denuncia que Katia había presentado en abril, meses antes de su muerte. Aquella vez, el mismo Osvaldo ingresó a su casa pese a estar bajo arresto domiciliario, portando un arma de fuego. La situación era gravísima. El agresor violaba una medida judicial con total impunidad. Sin embargo, la revocatoria de su arresto no fue automática. Nadie actuó, nadie lo detuvo, nadie la salvó. Tenemos que hacer una construcción de todos los hechos, ¿verdad? Nosotros estamos aquí ante varias denuncias. Ella primero denunció violencia, después denunció el acoso, el hackeo de su red. Lastimosamente, yo creo que por una cuestión de tiempo, por ahí no le dio seguimiento, porque al de las cuentas, las denuncias que hacía ella por el hackeo de las cuentas, fue una vez a declarar, después ya no fue más. Entonces yo creo que de repente eso quedó así en un stand-by por la falta de seguimiento, ¿verdad? Pero el de la violencia sí, el de la violencia incluso estaba imputado, o sea, él tenía una causa, él tenía que estar lejos de ella, de restricción también. Tenía una restricción de comunicación con ella y obviamente de acercarse, ella estaba con un arresto. Ya hay más de 5 o 6 denuncias hechas. O sea, casos en que Katia estaba totalmente destrozada y que le ningunearon en el Ministerio Público. 2 o 3 fiscales que no hicieron su trabajo. Y eso es muy grave, porque si te pones a pensar, ellos son cómplices de este asesinato. Cambiaron, dicen la carátula, de feminicidio a intento de feminicidio a violencia. Y sin embargo, violencia es un crimen, también debería haber estado preso. Estuvo a cargo del hasta hace poco fiscal Eugenio Campos, quien llegó a pedir sobreseimiento provisional del hoy sindicado de feminicidio, con el argumento de que podría terminar de ser liberado si era llevado a un juicio sin pruebas suficientes. La razón de la posibilidad de que esto último ocurra tenía que ver con que desde abril no se habrían realizado aproximadamente unas 10 diligencias para hacer avanzar la investigación, razón por la cual prácticamente no habían pruebas contra Osvaldo Saracho. De ser cierta, esta información resulta gravísimo y más aún por los hechos acaecidos, lo que implica, a mi modesto modo de ver, que amerita pedir los antecedentes respecto a estas actuaciones. Uno de los problemas que tenemos que luchar con más fuerza y que lastimosamente todos estamos de alguna manera estupefactos por lo que vimos ayer es la violencia familiar y principalmente la violencia hacia las mujeres. Y esta no es una responsabilidad de la ministra de la Mujer. Quiero dejar muy en claro esto. Esta es una responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. Este es un problema enorme. Cada día se lleva una vida y la verdad que en eso tenemos que ser conscientes que es un problema real. Katia vivía con miedo. Lo decía, lo escribía, como el 14 de febrero, en un chat con su hermana donde relató la brutal agresión que había sufrido. Te juro que me iba a morir y no quería morir así. Dejé de luchar por momentos y ya no respiraba. Le escribió a su hermana.
cuando se le da arresto domiciliario normalmente ya no se le dan otras medidas porque se supone que está sometido en la casa. Entonces tenía arresto domiciliario en esa causa de violencia. Eso es lo que ocurrió ese día. Desesperada por sobrevivir, intentó calmar al monstruo que tenía enfrente, abrazándolo, fingiendo que todo estaba bien. Le decía que todo estaba bien. Escribió Katia. Después del ataque, Saracho le escribió alegando que la persona que le atacó no era él. Ya no voy a ningún lugar porque tengo miedo de ir preso, pero también es algo que tengo que hacer, la escribió. La respuesta de Katia fue clara. Déjame en paz. Pero él no la dejó, nunca la dejó. Bloqueado en redes, el agresor buscó formas cada vez más retorcidas de seguir acechándola. Hackeaba cuentas, usaba perfiles falsos, manipulaba a conocidos. No se detenía. No se pudo desbloquear el celular de ella. Ella tenía un iPhone y no se pudo desbloquear para sacar las informaciones que nos decía la hermana que tenía. Y efectivamente ella también había hecho unas denuncias porque él le acosaba de manera constante, ¿verdad? Le creaba varios perfiles para hablar con ella cada tanto. Habrá comprado un teléfono así como con más seguridad, ¿verdad? Que el iPhone. Pero finalmente esas informaciones no pudimos tener. Pero sí a través de testimonios, tanto de la hermana como del papá y de las amigas que estaban con ella. Cada tanto supimos de que él constantemente le estaba hackeando las cuentas. Y Katia no fue la única víctima de ese patrón. Lauri Martínez, otra joven, también fue blanco del acoso digital de Osvaldo. Tras venderle su celular a un vecino, Saracho se hizo con la cuenta de Instagram de Lauri. Le pidió $500,000 de guaraníes para devolverle el acceso. Ella se negó, lo denunció. Entonces él estafó a sus contactos desde ese perfil robado. El entorno de Katia sabía que tenía miedo. Ella lo había dicho, lo había escrito, pero el sistema no actuó. La protección quedó en el papel y ella sola. Katia estaba siendo acechada desde muy temprano, aquel último día de vida que tendría. Osvaldo Saracho, como yo les dije, y creo que es lo mejor que lo describen cuanto a su conducta, una conducta tal vez sociópata, la estaba vigilando desde temprano. Él la siguió hasta cierto punto, pero luego decidió esperarla en la casa. Por eso lo de vigilante mortal, porque no hay duda, al menos en la investigación, de que él tenía un plan que lo iba a gestar. Si ella no volvía con él, algo malo le iba a pasar a Katia y no puede descartarse que iba a hacer lo mismo como lo intentó un año antes. De ahí el miedo, de ahí el nombre, vigilante mortal. Vigilante mortal. Osvaldo Saracho no improvisó, lo calculó. Fue al acecho, fue una cacería. Desde que Katia Brites salió de su casa en la noche del sábado 26 de agosto, él ya estaba observando. Con la obsesión de un verdugo empecinado seguía cada uno de sus pasos. No necesitaba verla para saber dónde estaba. Usaba perfiles de amigos en común, rastreaba sus movimientos en redes sociales. La tecnología, que a veces sirve para conectar, en sus manos se convirtió en un arma para controlar. Ahora la versión de que Saracho ya estaba interviniendo sus redes sociales y demás también de la víctima, digamos. Eso es parte del testimonio de la hermana de Katia. La joven Joana fue la que nos manifestó eso, de que constantemente él estaba hackeando sus redes, su TikTok, su WhatsApp, y nos proporcionó el celular de la víctima. O sea, tenemos eso para enviar al laboratorio forense ahora. Y aparentemente este joven estaba siguiéndole por redes a través de una cuenta de un amigo, porque ella le tenía bloqueado a él en todas las redes, en WhatsApp, en Facebook, en todo. Pero él le seguía a través de una cuenta de un amigo. Cuando supo que Katia dejaba su última parada de la noche y se dirigía a su casa, Osvaldo no dudó, salió tras ella. Montó guardia frente a su vivienda en el barrio San Isidro de Lambaré. Esperó en la oscuridad, esperó con odio.
esperó con el volante en las manos. Y cuando se da cuenta que ella salió porque le sigue por las redes a través de una cuenta de otra persona, se va y le espera frente a su casa. Espera que ella llegue. Al ser detenido, fue sometido a la prueba de alcoholemia. El resultado fue positivo, 0,31 miligramos de alcohol por litro en aire expirado. No era un nivel demasiado alto. Él no estaba fuera de sí, estaba lo suficientemente lúcido como para vigilar, seguir, acelerar y matar. Se le hizo un estudio de sangre y no salió que haya tenido droga. Lo que tenía era alcohol. Alcoholemia sí dio positivo, pero a la droga no. Con el caso ya siendo investigado, una persona tras las rejas como responsable de la muerte violenta que sufrió Katia, comenzó, como es habitual, a saltar las anécdotas en torno a la vida de Osvaldo Saracho. Una vida violenta, una vida que no solo tuvo a Katia, denunciándolo por violento, o alguien que decidió terminar con él su relación por lo mismo, por violencia. Una joven también que aseguraba ser expareja de Osvaldo dio su testimonio. La exnovia. La historia con Osvaldo ya era repetida. Aunque el dolor alcanzó el punto de lo irreparable, todavía sumaron voces que revelan quién era realmente Osvaldo Luis Saracho, mucho antes de que asesinara a Katia Brites. Desde Europa, una joven decidió hablar. Fue su pareja durante años, antes de que Osvaldo conociera a Katia. También fue su víctima, pero sobrevivió. La joven contó el infierno que desató sobre ella, que al empezar la relación fue todo muy lindo, pero con la pandemia empezaron los problemas. Era una relación que, como muchas otras marcadas por la violencia, comenzó con promesas y sonrisas, pero rápidamente se convirtió en una pesadilla. Con el tiempo, la agresividad de Osvaldo se hizo más evidente. Le pegaba por la cara y para él era un juego. Le rompió 3 teléfonos móviles. Le persiguió 2 veces. No solo ejercía violencia física, también destruía sus pertenencias. Controlaba, manipulaba y cuando no podía tenerla cerca, la acechaba desde lejos. Yo tuve de relación 2 años con él. Al principio todo muy bien y luego pasó la pandemia. Y luego de la pandemia fue donde empezaron las cosas. Él es una persona muy impulsiva, muy mentirosa y muy manipulador. Y me llegó a romper como 3 celulares, me acuerdo. Luego me llegó a pegar y para él era jugando. Que me llegó a pegar y para él era jugando, me tocaba la cara, así como pegándome y supuestamente para él era jugando. Luego me hackeó mi cuenta en Instagram y sabía dónde yo iba, dónde yo estaba. Yo salía con mis amistades ahí y él sabía dónde yo estaba, hasta que también me llegó a seguir, pero gracias a Dios no me llegó a hacer nada, no me atropelló ni nada de eso, solo me siguió y me pidió hablar. Realmente sí, para escaparme de todo, porque me jugó todo emocionalmente. Incluso cuando ya mantenía una relación con Katia, él no soltaba a su ex, se iba frente a su casa. Entonces decidió escapar a otro país, pero ni siquiera un océano logró detener el acoso. Desde Paraguay, Osvaldo seguía hostigándola con mensajes y con amenazas, con la insistencia enfermiza de quien no acepta perder el control. En la investigación comenzó a estudiarse la conducta de Osvaldo Saracho, saber qué lo motivó a una acción tan violenta, de mucha ira, de un desenfreno absoluto o de una falta de control sobre sus acciones. En un primer momento decíamos que o todo nos conducía a pensar de que él planificó esto, que si ella no volvía con él o no lo dejaba, a quien en ese momento vio era su acompañante, el hombre que la dejó, entonces podría desencadenar en algo que pondría su vida en peligro, como ocurrió en el año 2022, un año antes de su muerte.
Sin embargo, un estudio hecho por el Ministerio Público donde la Fiscalía ensaya la tesis de que por su conducta, por su estado psicológico, se trató de un arrebato. Arrebato. El crimen no fue planeado, dijo la Fiscalía. No fue frío ni meticuloso como muchos pensaron al ver la violencia con la que Osvaldo Lizaracho atropelló una y otra vez a Katia Brites hasta quitarle la vida. Según la fiscal del caso, Laura Romero, lo que ocurrió aquel domingo fue producto de un arrebato de ira. Yo creo que más bien fue un arrebato, probablemente por todo lo que decía en su informe psicológico y psiquiátrico. Yo creo que es una persona, eso es un pensamiento mío, no es algo que decía en el informe, pero para mí que es un iracundo. Entonces le invadió la ira al ver que ella llegaba con otra persona. Entonces ahí para mí actuó por un arrebato, para mí no fue algo premeditado ni algo que él haya estado planeando, sino que fue como para ver con quién llegaba más o menos, o por ahí si hablaba con ella y al ver que llegó con otra persona. Pero, ¿qué hay detrás de ese arrebato? ¿Qué clase de tormenta interna desata semejante brutalidad? Para entender el comportamiento del autor del feminicidio, la Fiscalía lo sometió a 2 evaluaciones, una psicológica y otra psiquiátrica. Ambos informes coincidieron en un punto crucial. Osvaldo era una persona emocionalmente inestable, con antecedentes de depresión profunda y episodios de impulsividad que escapaban de su control. El análisis psicológico reveló que presentaba altibajos constantes en su estado emocional, una relación conflictiva con la autoridad y graves problemas familiares. No tenía herramientas para gestionar sus frustraciones ni capacidad para asumir límites. Era una bomba de tiempo que el entorno no supo desactivar. Figuraba como en el psicológico que él era una persona con depresión, que estaba con altibajos constantes, que tenía problemas con la autoridad, que tenía serios problemas también familiares, entonces, pero eso no lo exime. Igual él es una persona reprochable, por eso justamente sale la condena. En el informe psiquiátrico se confirmó además que desde muy joven consumía drogas. El abuso de sustancias era una constante en su vida, lo que agravaba su frágil equilibrio mental. Los especialistas afirmaron que su salud emocional estaba deteriorada, marcada por la dependencia química, la falta de contención familiar y el rechazo sistemático a cualquier tipo de control externo. Y en el psiquiátrico lo que figuraba era que desde muy joven consumió drogas. Lo mismo que el psicológico, que estaba con depresión, es una persona que se aísla de la realidad cada tanto, pero como te digo, nada que lo haga irreprochable. O sea, no significa que él no sabía lo que hacía, sabía perfectamente. A la hora de calificar el hecho, el fiscal Romero dejó claro que no se trató de un crimen premeditado, sino de una explosión de ira. Por la filmación que se pudo lograr en ese momento, fue muy mediático y muy conocido el caso porque se pudo mostrar la forma en la que él estaba actuando, ¿verdad? Por eso es que yo refuerzo mi idea de que él estaba preso de la ira, ¿verdad? Del enojo, porque no tenía él un arma de fuego, no fue munido de un cuchillo, sino que salió de sus cabales y se fue a atropellarle, ¿verdad? Pero sumamente peligroso, porque evidentemente con lo que tenía en la mano, o sea, no tenía arma, no tenía cuchillo, pero usó el auto para eso. ¿Cuántos avisos se necesitan para que el Estado prevenga un arrebato? En la historia de Katia, el arrebato no fue el inicio, fue el final. Lo anterior fueron alertas, denuncias, testimonios y pruebas. Lo que faltó fue acción.
Hacemos la última pausa en Escena del Crimen. Al volver, ¿cómo termina la investigación del Ministerio Público en relación al caso de Katia, en relación a la conducta de Osvaldo? ¿Qué decidió un tribunal con respecto a él en lo que podría ser realmente una investigación rápida y eficiente para muchos? A la vuelta del corte. El 27 de agosto del año 2023, Katia Brites volvía de una fiesta que hizo con amigos y amigas por su cumpleaños, celebrando anticipadamente su cumpleaños. Cuando ya iba terminando esa fiesta, contactó con un hombre, con un varón a quien estaba conociendo desde hace unos días, y este fue a buscarla. La llevó a la casa y cuando faltaba poco para entrar a su domicilio, un hombre desenfrenado en un vehículo la arrolla. El chico que la acompañaba corrió de ahí asustado y el que conducía el vehículo, termina por arrollar 2 veces más. Ella muere hora después nada más de todo eso. Su sistema, su organismo colapsó. En una muerte, para describirla así, explícitamente como muy violenta. Toda esta investigación sobre Osvaldo Saracho posteriormente lo condujo como un hombre que no podría controlar sus emociones. Un arrebato, dicen que desde la investigación fue lo que lo motivó a matarla de esa manera. Para muchos, probablemente planificó esto debido al antecedente que tenía con Katia del año 2022. ¿Qué decidió un tribunal con respecto a lo que solicitaba el Ministerio Público, la querella de Siva y otros? Veamos el fallo sobre Osvaldo Saracho. La condena. Después del crimen vino el encierro. Tras su detención, Osvaldo Luis Saracho Fernández fue imputado por feminicidio y trasladado a la Penitenciaría Regional de Emboscada Padre de la Vega. Aunque su lugar de reclusión inicial debía ser Tacumbú, fue derivado al penal cordillerano por razones de seguridad. Una decisión que incomodó a muchos, pero que las autoridades justificaron por el perfil del caso y la exposición pública. Pasó un año y algo más de un mes hasta que el juicio oral y público finalmente inició. Tenemos ya las testimoniales de las personas que estuvieron presentes. Ellos están esperando también para prestar su testimonio y las pruebas han sido presentadas todas en la acusación y esas van a ser desarrolladas ahora en el juicio. La prueba clave, digamos, es el video que se ve perfectamente el momento en que ocurría todo esto. Fue aceptada, esa prueba fue aceptado, ese video dentro del auto de apertura a juicio, ¿verdad? El conjunto de pruebas es lo que se evalúa, pero sí es una de las pruebas importantes. Estamos muy ansiosos la verdad. Queremos que la justicia esta vez sea favorable, ¿verdad? Para nosotros, que ya en esta ocasión ya sea, o sea, que acompañe y que realmente se cumpla lo que están diciendo ahora, que se haga justicia. Él declaró incluso ese día en el juicio, pidió disculpas, dio su versión de los hechos, de que él no le quería matar, de que él quería asustarle, que se fue para hablar con ella, pero que todo se le salió de control. Pero eso obviamente no justifica en absoluto su actuar. El proceso se desarrolló de forma rápida debido a la confesión del acusado, que admitió haber asesinado a Katia Brites. El 15 de octubre del año 2024, el Tribunal de Sentencia dictó la pena: 30 años de prisión para Saracho, la máxima establecida por la ley para feminicidio. La fiscal Laura Romero de la Unidad Zonal de Lambaré fue la encargada de llevar adelante la acusación. Durante todo el proceso insistió en la gravedad del hecho y en la necesidad de que el caso sentara un precedente. Saracho violó una orden de alejamiento vigente al acercarse a Katia y la arrolló repetidamente con su vehículo, provocando heridas tan severas que, según la autopsia, su muerte fue causada por un shock hipovolémico y politraumatismos que destruyeron varios de sus órganos. El crimen ocurrió a plena luz del día. En la calle, frente a testigos, Katia murió en los brazos de su padre.
y obviamente por el desenlace que tuvimos, ¿verdad? Del fallecimiento de ella. Esa fue la motivación, el pedido de la condena de 30 años, de la máxima. La Fiscalía también solicitó una medida de seguridad por 5 años más, considerando el perfil psicológico del acusado y su historial de violencia. Sin embargo, esta solicitud no fue admitida por el tribunal, que se limitó a imponer los 30 años de cárcel. Y yo pedí 30 años al tribunal con medidas de seguridad. Las medidas de seguridad no me fueron dadas, pero sí la condena de 30 años. El juez Julio Granada fue el que presidió aquel juzgado. Lo integraba también la jueza Dina Marchuk y el juez Oscar Rodríguez Masi, quienes coincidieron en que el hecho revestía una crueldad extrema y merecía la pena más alta. La condena trajo cierto alivio a la familia Brite, aunque ningún número de años en prisión puede borrar el dolor ni devolver la vida que se perdió. La justicia llegó, pero demasiado tarde para evitar el crimen. Llegamos al final de este capítulo, Vigilante Mortal, donde la memoria de Katia Brites, aún fresca en la familia, en sus amigos, nos sirve para reflexionar sobre la conducta de muchos jóvenes que muestran estas supuestas acciones de arrebato, de falta de control de sus iras. Una reflexión que siempre exhortamos a examinar con aquellos que sienten esa intolerancia o esa no poder sobrepasar las frustraciones o el control al menos de esas emociones. Supuestamente esto fue lo que llevó a Osvaldo a matar a Katia, nunca lo sabremos. Solo la pérdida y el dolor que siente la familia, esa impunidad aún de no tenerla los fines de semana o un almuerzo de domingo, es lo que indiscutiblemente nos hace pensar que esa es la prioridad hoy de examinar. Les recuerdo que todos los capítulos de Escena del Crimen nos van a encontrar siempre en nuestro canal de YouTube y nos reencontramos la próxima semana. Adiós.